Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Para mí, el camino de los besos, para soltar los sentenciados a muerte. No vino a los ricos, no vino a los ricos. A los pobres, vino a las caderas, a los ladrones, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. ¿Dónde está la muerte? ¿Cuál es tu victoria? ¿Cuál es tu poder? ¿Dónde está la muerte? ¿Cuál es tu victoria? ¿Cuál es tu poder? Venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, aleluya. Venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, aleluya. Cantaba, así como David danzaba, así como David subía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David subía en su presencia. Pues has llevado todo mi dolor y me has hecho libre. Jerusalén, 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 pues has llevado todo mi dolor y me has hecho libre. Cuando el Señor quiere volver a los vida, tenemos como lo que sueña. Cuando el Señor quiere volver a los vida, tenemos
todo lo que sueña. Mi boca llena de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las canciones, las personas saben pues has llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Santo, 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 me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues has llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. A Él sea dada la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos esfuerza y nos lleva adelante por medio de su Espíritu Santo para poder estar delante de su presencia con júbilo. Amén. Damos gracias al Señor. Hermano querido y hermana querida, en este día quiero invitarla a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, para dar lectura juntos a la Sagrada Escritura en el verso 27. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir conmigo su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 27, y estaremos dando lectura a la Sagrada Escritura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de estar, Señor, compartiendo la exposición de la misma, pedimos la acción y la gracia por medio del Espíritu Santo para que podamos recibir la iluminación, Señor, y nos sean abiertos los entendimientos a tu divina palabra, para que por medio de tu divina palabra podamos ser conducidos, Señor, en una vida de justicia, de santidad, Señor, y en una vida de poder, creyendo que eres poderoso para hacer todas las cosas aún mucho más abundantemente en lo que pedimos y en lo que entendemos. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, ¿cuántas veces hemos oído esta proclama? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva toda tu casa. Cuán gran proclama es esta que alienta y conforta los corazones de personas desvalidas como este carcelero que ante una situación desconcertante atinó a lo único que tenía a su mano, que era el tomar su vida. Amén. Y hermano querido y hermana querida, cuán glorioso es poder estar en esos momentos precisos, en esos momentos exactos, en esos momentos circunstanciales en la vida de hombres y de mujeres para hacer esta proclama. Cree en el Señor Jesucristo para salvación. Amén. Qué importante es que tengamos los sentidos alerta y estemos atentos en el conducirnos en este mundo como peregrinos y extranjeros, porque entre tanto que estamos en este mundo somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro que se reconcilien los hombres con el Señor. Hermana querida y hermana querida, ¿cuántas personas en esas vidas, en esa situación circunstancial de la vida, en donde por la incertidumbre o por la desesperación
fueron rescatadas de atentar aún contra su propia vida y fueron trasladadas al reino de nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo. ¿Cuántas personas fueron rescatadas en medio de circunstancias adversas? Recuerdo la historia de un joven en el año 88 que estaba desesperado por su vida, estaba en una profunda depresión y había también querido tomar su vida en sus manos y tomó un revólver para acabar con su vida y gatilló el revólver y no se disparó, como que quedó trabada la bala en la cámara y no pudo dispararse esa bala y volvió a gatillar. Y como había tenido un intento fallido, había prendido la radio para que no se escucharan los disparos, la había subido en voz alta y en las madrugadas un siervo de Dios estaba haciendo esta proclama: cree en el Señor Jesucristo para la salvación. Y en vez de resonar la pistola, resonaron esas palabras en su mente y en su corazón, y entendió de que por más desesperado que se encontraba, por más conflictos que tenía, entendió que si creía en el Señor Jesucristo podía ser rescatado de esa situación y su vida fue mudada. Él estaba infectado por el SIDA, sumido en la homosexualidad, hundido en depresiones, y su vida fue cambiada, y a partir del momento en el que él creyó en el Señor Jesucristo, se convirtió en un siervo de Dios y con un ministerio juvenil e infantil de mucho impacto en aquellos años. Hermano querido y hermana querida, cuán importante es que podamos estar con los sentidos alerta y atentos para que en el momento en el que el Señor nos quiera utilizar como ese instrumento en sus manos para hacer esta proclama, lo podamos hacer con vigor. En la carta a los Romanos dice: ¿cómo creerán? En el versículo 14, capítulo 10 de Romanos, versículo 14, dice así la Sagrada Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, no pueden invocar a aquel del cual no han oído. Por eso es importante la proclama, que nosotros podamos proclamar a Jesucristo, para que habiendo oído del Señor Jesucristo puedan recibir el conocimiento de Dios y mediante ese conocimiento alcanzar el perdón de los pecados, recibir el perdón de los pecados y alcanzar el don de una vida nueva, el don de la vida eterna. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Y aquí en este mismo capítulo dice la palabra de Dios en el versículo 18: pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el mismo capítulo 10, allí en los últimos versículos, el apóstol Pablo, recordando las palabras de los profetas, la palabra de Moisés profeta, la palabra de Isaías profeta, amén, de que Israel, que había recibido la buena noticia de que le sería nacido un Salvador y que este sería su rey y su Señor,
ellos no habían creído, pero dice que Dios despertaría a celos a la nación de Israel con un pueblo que no era su pueblo, con un pueblo que no lo buscaba y que sería hallado por quienes nunca habían preguntado por él. Y esto es la iglesia del Señor, porque nosotros en otro tiempo éramos extranjeros, éramos advenedizos, no teníamos ninguna parte con esta ciudadanía, no teníamos ninguna parte con esta herencia, no teníamos ninguna parte con este pacto ni con estas promesas. Y tampoco le buscábamos a Dios porque la Escritura dice que no hay quien busque a Dios, pero le hallamos porque se nos manifestó por su gracia, se nos manifestó por su misericordia a través de la proclamación del Evangelio. Cuán grande es el número de personas, es infinito, es multitudinario el número de personas en estos tiempos que, cegados sus entendimientos por la incredulidad, nunca han buscado a Dios, nunca se han detenido para meditar en el Señor, nunca se han detenido para saber qué es lo que Dios piensa acerca de ellos o cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene con sus vidas. Pero por medio de la proclamación del Evangelio, a través de la iglesia, y un gran número de personas llegará al conocimiento de Dios y de la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gloriosa esa proclama, hermano querido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, cuán importante es que nosotros podamos hablar con detalle acerca del Señor Jesucristo. Porque muchas veces queda enmascarado el Señor Jesucristo en la religión. Muchas veces queda enmascarado el Señor Jesucristo en la tradición. Muchas veces queda enmascarado el Señor Jesucristo en los pensamientos que nosotros tenemos como hombres o en las tradiciones de los hombres. Pero cuán importante es que nosotros podamos presentar a Jesucristo de una manera clara, porque a veces lo enmascaramos detrás de nuestra iglesia, detrás de nuestra religión, detrás de nuestro líder espiritual, y hablamos más de nuestra iglesia, hablamos más de nuestro líder espiritual, que puede ser pastor, que puede ser evangelista, que puede ser apóstol, que puede ser anciano. A veces hablamos más de las cosas que enmascaran al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que presentar al Señor Jesucristo claramente. Amén. No es tan importante el pastor, no es tan importante, y no que no tengan importancia, pero a la hora de que una persona se está debatiendo entre la vida y la muerte, a la hora en que una persona tiene que ser rescatada de esa vana manera de vivir y recibir el conocimiento de Dios, no tenemos que desviarnos mucho, tenemos que ser precisos. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser conciso. Tenemos que saber presentar al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que saber presentar al Señor Jesucristo. A veces queda enmascarado, como le decía, en la religión, queda enmascarado en la tradición de los hombres, queda enmascarado en la figura o en la persona de nuestro líder espiritual, y no nos detenemos a hablar con detalle, con precisión acerca del Señor Jesucristo. Y con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué quiere decir? Que si yo no le presento de una forma clara, ¿cómo podrá atesorar esa palabra en el corazón? ¿Cómo podrá generarse la fe en ese hombre y en esa mujer? Porque yo no puedo hablarle de los hombres, ni puedo hablarle de las religiones, ni puedo hablarle de las tradiciones a los hombres. ¿Por qué? Porque hoy la gente está desengañada de todos y de todo. Amén. Pero si yo le presento claramente al Señor Jesucristo, entonces se puede generar la fe en el corazón de ese hombre, se puede generar la fe en el corazón de esa mujer, y mediante la justicia que es por medio de la fe, podrá recibir la salvación y podrá recibir la vida eterna. La carta a los Romanos es una de las cartas que nosotros tenemos que leer asiduamente. Tenemos que leer la carta a los Romanos y tenemos que leer la carta a los Hebreos,
Son dos cartas que tenemos que leer asiduamente para poder entender cómo presentar el Evangelio y para poder entender la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando usted lee la carta a los romanos, usted va a poder entender cómo presentar el Evangelio y a qué clase de personas se lo va a presentar. Amén. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 habla al respecto del retrato del hombre, de todo hombre, del hombre con fe, del hombre sin fe, del hombre con religión, del hombre sin religión, del hombre con conciencia, del hombre sin conciencia. Habla de todo hombre y de su condición, y concluye en el versículo 21 diciendo que por cuanto que, en el versículo 23 del capítulo 3, que por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero en el versículo 24 del capítulo 3 habla algo muy glorioso, amén, en esta misma carta a los romanos, diciéndonos la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo 3, verso 23, después de haber dado un retrato de todo hombre, del hombre con conciencia, del hombre religioso, del hombre que no tiene religión, de todo hombre, en el versículo 23 da el veredicto, el dictamen para toda la humanidad, diciendo: por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos, incapacitados moralmente de alcanzar esa belleza moral de Dios. Amén. De poder alcanzar la belleza moral de Dios. Pero en el verso 24 dice: siendo justificado gratuitamente mediante la redención por su gracia, que es en Cristo Jesús. O sea, algo que es gratuito significa que no hay nada en lo que yo tenga que hacer, ni nada por lo que yo tenga que pagar. Amén. Es gratuito. Amén. Si yo por algo muy valioso diera aunque sea 5 centavos, estaría pagándolo, no importa. Amén. Cuán valioso sea. Yo no sé si usted ha visitado alguna vez esas ferias de artículos usados. Vio que a veces cuando visitamos las ferias de artículos usados encontramos cosas que son muy valiosas, pero vendiéndose a un precio de baratela, a un precio insignificante. Amén. No importa cuán valioso sea eso, si lo pagamos 5 centavos ya dimos algo, pero por la redención, por la salvación de nuestra alma no tuvimos que pagar nada. Amén. No tuvimos que hacer nada. Nos lo recibimos de gracia y nos fue dado mediante la fe justamente para que sea por gracia. Amén. ¿Qué es la fe? La convicción, la certeza. Lo recibimos de gracia y nos fue dado por medio de la fe para que justamente sea por gracia. Ahora, cuando nosotros hablamos de creer en el Señor Jesucristo, es importante un par de cosas que entendamos. Las personas no pueden creer de quien nunca han oído. No pueden invocar a aquel del cual nunca han oído. Por eso es que tenemos que estar atentos a la necesidad de las personas. Y la necesidad de las personas es el recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿De qué le sirviera al hombre ganar al mundo si perdiera su alma? ¿Cierto? Puede tener la salud, puede tener el bien material, puede tener el apoyo de la familia, pero si no tiene el perdón de los pecados y la vida eterna, la salvación de su alma, esa persona al final de sus días habrá perdido lo más importante, habrá perdido lo de mayor valor, que es su propia alma. Amén. Habrá perdido lo de mayor valor, que es su propia alma. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos. ¿Por qué? Porque no pueden invocar a aquel del cual nunca han oído. Pero si vamos a comunicar algo, no lo enmascaremos en la religión.
No lo enmascaremos. Cuando yo me refiero a enmascarar, ¿vio cuando alguien va a pintar, especialmente un auto, qué hace con los vidrios? Lo enmascara, lo cubre los vidrios, ¿para qué? Para que la pintura no manche los vidrios, ¿no es cierto? Eso se llama enmascarar. Pero cuando algo está enmascarado no nos permite ver del otro lado. Entonces muchas veces nosotros enmascaramos, cubrimos al Señor Jesucristo con nuestra religión, con nuestra tradición, con nuestra creencia, con la persona de nuestro líder. Y lo enmascaramos y no permitimos que las personas vean más allá de nuestra religión, de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, que vean más allá de nuestra comunidad de fe, de nuestro líder espiritual, y no lo ven al Señor. Es como que tienen que sacar para poder llegar a ver al Señor. Por eso que hay momentos que son cruciales en la vida de un hombre, de una mujer. Imagínese si Pablo hubiera dudado en ese momento y hubiera dicho, ¿qué le digo? ¿Cómo le presento a este hombre el Evangelio? ¿Qué le digo a este hombre que está atentando contra su vida? Que nosotros venimos de Jerusalén, que en Jerusalén tuvimos un concilio, que allá está Pedro, Juan y Jacobo, que son los hermanos del Señor y otros discípulos directos, que son columna y baluarte de la iglesia. No habló de nada de todo eso, ni que estaban enviados por ellos, no habló de nada de eso. Fue al punto medular, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Entonces vayamos al punto medular. El punto más importante es que crean en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces cuando le hablamos a una persona, todo lo demás que digamos fuera de presentarla a Cristo es todo papel de regalo. Amén. Pero lo importante es lo que se encuentra dentro del mejor regalo. Amén. ¿Cuál es el mejor regalo? Jesucristo. Amén. De lo demás que hablemos es papel de regalo. Lo más importante, el mejor regalo, Jesucristo. Uno no se queda con el papel de regalo, se queda con el mejor regalo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces es importante. Ahora, cuando yo voy a hablar de Jesucristo, hay quienes le tienen como un profeta, hay quienes le tienen como un revolucionario, hay quienes le tienen como un hombre simplemente que pasó por este mundo y que lo convirtieron en un Dios. Amén. Entonces, ¿cómo lo voy a presentar a Jesucristo? Lo más importante es que presentemos su obra, para que los hombres puedan creer en su obra y por medio de la fe puedan alcanzar la justicia de Dios, la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a volver al capítulo 10 de Romanos, pero en esta oportunidad vamos a leer desde el verso 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál era el anhelo de su corazón y su oración para Israel? Para salvación. Que fueran salvos. Lo mismo que deseó para ese carcelero. Que sea salvo, que no destruya su vida. Él decía, mi anhelo, mi oración para con Israel es que sean salvos. El mismo anhelo que tenía para con el carcelero. Que no destruyeran su vida. Amén. Que sea salvo. Y el versículo 2 dice, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo,
Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? A que los hombres, por la ignorancia, siempre están buscando establecer su propia justicia. ¿Qué significa esto? Están pensando que para ser salvos tienen que hacer algo más. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que bautizarme? ¿Qué más? Ese es el pensamiento del hombre. Siempre por ignorar la justicia de Dios busca establecer su propia justicia. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que la justicia que es por la fe en Jesucristo no dice, amén, si haces estas cosas vivirás, sino dice que si crees en tu corazón, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Entonces no dice que tenemos que hacer, dice que tenemos que creer. Que tenemos que creer. Esa es la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque a la hora en que nosotros presentamos la obra del Señor, la tenemos que presentar sin ningún ingrediente, no necesita de nuestros condimentos, no necesita de nuestros ingredientes. Bueno, sí, es bueno que creas en el Señor, pero sabes, tenés que venir a la iglesia, sabes, tenés que bautizarte, sabes, tienes que orar, sabes, tienes que hacer esto, sabes, tienes... No, esos son ingredientes de la vida espiritual, son componentes de una vida espiritual, pero para la salvación se necesita creer. Una vez que ha creído y una vez que es salvo, entonces puede comenzar a tener la práctica de una vida espiritual. ¿Me entiende? Hasta que la persona no cree y es salva de esa condición. ¿De cuál condición? De estar muerto en delitos y pecados. Pasa de estar muerto a tener vida. Hasta que la persona no sale de esa condición, de esa vana manera de vivir, de esa vida sin fe, sin Dios, no puede tener las prácticas de una vida espiritual. Una vez que la persona fue rescatada de esa condición y que es salva y que su nombre quedó inscrito en el libro de la vida eterna, ahí es donde la persona puede comenzar a tener la práctica y el desarrollo por medio de la práctica de una vida espiritual. La vida espiritual no es para los inconversos. La vida del Espíritu no es para los inconversos. La vida del Espíritu es para los conversos, para los que han creído en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le envió en propiciación por sus pecados y que murió en esa cruz derramando su sangre para que por esa sangre fueran cubiertos nuestros pecados y nosotros fuéramos presentados delante de Dios absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa, y como justos hijos de Dios comenzáramos a poder de practicar y desarrollarnos en una vida espiritual. Por eso mucha gente resiste venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere establecer su propia justicia. Y si nosotros, que somos los mensajeros, le decimos a las personas que primero tienen que cambiar de conducta para ser salvas, entonces le estamos presentando mal. ¿Por qué? Porque los estamos incentivando a que sigan estableciendo su propia justicia. Y las personas por sus obras, ninguno puede ser salvo. Ya que por las obras ningún hombre puede ser salvado.
Dios a su tiempo envió a su Hijo nacido de una mujer para que por medio de Él pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Amén. Por obras de justicia no fuimos salvos por el creer en Dios. Por eso nunca enmascaremos, nunca cubramos el mensaje del Evangelio, sino presentémoslo correctamente para que las personas puedan creer y así recibir la salvación que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero cuán importante es que estemos atentos, porque hay momentos que son cruciales en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en donde si proclamamos con voz firme que si creen en el Señor van a ser salvos, sus vidas pueden ser cambiadas. Dice la Escritura, y volviendo al libro de los Hechos, ya para ir concluyendo, dice la Escritura en el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Amén. ¿Cuándo comenzó a practicar? Después de que hubo creído. Después de que fue salvado, ahí es que comenzó a practicar la vida cristiana. Ahí es que comenzó a tener el desarrollo y la práctica de una vida espiritual. Por eso es que hay personas que todavía no pueden practicar una vida espiritual. ¿Por qué? Porque ni siquiera fueron rescatadas, ni siquiera fueron salvas. Todavía están estableciendo su propia justicia y están ahí en esa condición. Todavía no fueron rescatadas, no fueron salvas, porque están queriendo hacer para ser salvos. Y por querer hacer para ser salvos es que no alcanzan la salvación, no alcanzan la seguridad, no alcanzan el gozo de la salvación. Pero cuando nosotros creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca, pasamos de estar muertos a tener vida. Y ese es el milagro del Evangelio. Hermana querida y hermano querido, estemos atentos para la proclama con voz firme: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Muchos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, adultos y ancianos, necesitan oír en estos días la proclama firme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos estado compartiendo tu palabra por más de 30 minutos, Señor, meditando en el valor que tiene, que con voz firme podamos proclamar: cree en el Señor Jesucristo para la salvación. Cuán importante es, oh Dios, que podamos estar atentos, Señor, en esos momentos cruciales en la vida de esos hombres y mujeres, Señor, que por la desesperación están atentando contra su propia vida, viendo como una única salida, Señor, el acabar con sus días. Mas la vida es un don de Dios, la vida es un regalo de Dios, y no está en las manos de los hombres, sino que está en las manos tuyas, Señor. Por lo cual, Señor, que en medio del pozo de la desesperación puedan oír la voz firme de la iglesia que proclama con voz de mando, con trompeta de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dándote gracias, Señor, por esa proclama gloriosa que a lo largo de los siglos y de los tiempos y de las edades ha transformado millares de hombres y mujeres, libertándolo de la esclavitud del pecado y trasladándolo del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete
activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.